Un saludo a toda la audiencia. Hoy nos adentraremos en un análisis histórico verdaderamente fascinante sobre la civilización maya. Vamos a explorar desde sus raíces más profundas en la selva hasta ese legado eterno que sigue vivo. Es increíble pensar cómo esta cultura tan compleja abarcó miles de años, desde el año 2000 a.C. hasta el presente, logrando un desarrollo intelectual y arquitectónico inigualable en el corazón de Mesoamérica. ¡Comencemos! Nuestra ruta de hoy está organizada cronológicamente. Arrancamos con los orígenes y el preclásico, luego pasaremos a la ciencia, religión, arte y guerra del periodo clásico, después desentrañaremos el misterioso colapso, el posclásico y la conquista española, para cerrar con su increíble supervivencia y legado en la actualidad. Empezamos este recorrido con los orígenes y el periodo preclásico, una etapa fundamental que abarca desde el año 2000 a.C. hasta el 250 después de Cristo. Para ubicarnos bien en el tiempo, hay 4 grandes eras que marcan la historia maya. Todo inicia en el 2000 a.C. con la era preclásica. Luego damos un salto al año 250 después de Cristo, entrando a la era clásica, que fue su gran apogeo. El año 900 marca la transición hacia la era posclásica y finalmente 1521, el momento crítico de la conquista española. Pensemos en los primeros asentamientos en Mesoamérica, en los territorios que hoy son México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Para ellos el maíz era muchísimo más que alimento. Según sus creencias más sagradas, los seres humanos fueron creados literalmente a partir del maíz por los mismos dioses. Esta reverencia tan profunda impulsó a esos primeros pueblos agrícolas a organizarse y aprovechar al máximo la riqueza natural que los rodeaba. Ahora, existe un error muy común. Solemos imaginar a los mayas como un solo imperio gigantesco, pero la realidad era otra. A diferencia de los incas o los aztecas, que sí tenían un gobierno centralizado, los mayas eran como un enorme rompecabezas de ciudades-estado independientes, cada una con su propio rey. Y ya desde el preclásico, construyeron urbes asombrosas como el Mirador, con templos enormes, pero operando con total autonomía. Dentro de estas ciudades, la sociedad era muy jerárquica. En la cima estaba el rey, que era el líder político y el puente directo con los dioses. Le seguían nobles, sacerdotes, guerreros, luego los campesinos, artesanos y, finalmente, los esclavos. ¿Y su economía? Pues establecieron una red de comercio impecable, intercambiando jade, obsidiana, sal. Y un dato maravilloso, el cacao era tan codiciado que llegó a utilizarse como moneda oficial. Era literalmente un sistema económico respaldado por el chocolate. Con estas bases sólidas, avanzamos a nuestro siguiente capítulo, el periodo clásico, enfocado en ciencia y religión, transcurrido entre el año 250 y el 900 después de Cristo. Esta fue la auténtica edad de oro. La religión era el motor de absolutamente todo. Eran politeístas, venerando a deidades del sol, la lluvia y la muerte. Y concebían su universo dividido meticulosamente en 3 niveles interconectados: el cielo, la tierra y el inframundo. Ese tercer nivel era el temido Xibalbá. Era un lugar oscuro y sumamente peligroso, gobernado por los dioses de la muerte. Para mantener a estos dioses apaciguados y asegurar el equilibrio cósmico, las ceremonias eran intensísimas e incluían nueves de incienso, ofrendas y también sacrificios humanos. Existía la convicción absoluta de que la sangre poseía una energía vital que los dioses necesitaban para existir. Pero en paralelo a esta gran devoción mística, desarrollaron una mente científica brillante. Fueron de las primeras culturas del mundo en utilizar el concepto matemático del cero, usándolo dentro de un sistema vigesimal, es decir, de base 20. Esta capacidad analítica fue la llave que les permitió crear calendarios astronómicos increíblemente precisos y un sofisticado sistema de escritura jeroglífica, plasmado tanto en enormes rocas como en libros sagrados llamados códices. Continuando dentro del periodo clásico, vamos a explorar la otra cara de esta fascinante moneda, el arte y la guerra. El arte maya alcanzó proporciones monumentales. Lograron transformar densas selvas en enormes metrópolis. Ciudades como Tikal, Palenque y Copán brillaban por sus pirámides escalonadas y elaborados palacios. Estructuras como el famoso templo de Kukulcán no eran solo edificios imponentes, eran enormes relojes de piedra. Aplicaron conocimientos avanzados de geometría para que estas pirámides se alinearan exactamente con eventos astronómicos clave, como los equinoccios. Otra expresión impresionante de su cultura era el juego de pelota. Olvidemos la idea de un simple pasatiempo deportivo. Esto era un ritual cósmico vital. Se jugaba golpeando una pelota de caucho pesada usando las caderas, y representaba la batalla eterna entre la vida y la muerte, la luz y la oscuridad.
En ocasiones de gran solemnidad, este evento culminaba con el sacrificio ritual de sus participantes. Por supuesto, la guerra era una constante. Las batallas estallaban por múltiples razones: buscar más territorio, dominar rutas comerciales, asegurar recursos naturales o por puro poder político. También peleaban para capturar gobernantes enemigos y sacrificarlos. Las enormes y crudas guerras entre superpotencias rivales, como la famosa enemistad entre Tikal y Calakmul, definieron la política de esta era. Y es precisamente esta presión constante la que nos lleva a uno de los mayores enigmas de la historia: el misterioso colapso, situado alrededor del siglo IX. Es casi inevitable preguntarse, ¿qué pudo causar el repentino colapso de las urbes más majestuosas? En un periodo de tiempo muy corto, inmensas y prósperas ciudades del sur fueron simplemente abandonadas, y la selva comenzó a tragarse templos enteros. La respuesta es que no hubo un solo culpable, sino una especie de tormenta perfecta. Las investigaciones muestran un cóctel letal de conflictos bélicos constantes, sequías sumamente prolongadas, sobrepoblación que agotó la tierra agrícola y crisis políticas internas. Pero hay que aclarar algo fundamental. Todo esto provocó el abandono masivo de las ciudades del sur, pero no representó, bajo ningún concepto, la extinción de los mayas como pueblo. Esto abre paso al periodo posclásico y la conquista, etapa que va desde el año 900 hasta 1521. Tras caer el sur, el poder se desplazó hacia el norte, a la península de Yucatán, donde florecieron ciudades espectaculares como Chichén Itzá y Mayapán. Sin embargo, el siglo XVI trajo la llegada de los europeos. Aquí destaca una feroz y prolongada resistencia maya. A diferencia de otros imperios que sucumbieron rápido, los mayas resistieron por décadas gracias a la impenetrable selva y a que no tenían un poder centralizado. Es decir, derrocar una ciudad no significaba dominar todo el territorio. Tristemente, el choque trajo enfermedades devastadoras y una pérdida cultural incalculable, marcada por la quema sistemática de casi todos los códices mayas antiguos por parte de religiosos españoles. Llegamos así a nuestra última sección, supervivencia y legado, un testimonio de resiliencia inquebrantable desde 1521 hasta nuestros días. Hay un dato contundente que destruye el mito de que los mayas desaparecieron: 30. Actualmente existen más de 30 idiomas mayas diferentes que se hablan todos los días de forma activa. Así es, millones de descendientes mayas viven hoy en Guatemala, México, Belice y Honduras. Mantienen sus idiomas vivos, portan con orgullo sus hermosas vestimentas tradicionales y continúan practicando creencias ancestrales, adaptándose y resistiendo frente al mundo moderno. Su huella en el mundo es verdaderamente inmortal. Sus innovadores avances en matemáticas, la profundidad de sus estudios astronómicos, su grandiosa arquitectura, la sofisticada escritura jeroglífica y esos precisos calendarios son aportes invaluables para toda la humanidad, maravillas que continúan deslumbrando a científicos y arqueólogos en la actualidad. Queda más que demostrado que sociedades intelectualmente superiores y sumamente avanzadas florecieron aquí mucho antes de cualquier contacto con Europa. Y al dimensionar todo lo que lograron, surge una profunda reflexión final. Si una cultura de este enorme calibre prosperó en la selva y dejó un legado de tanto peso, ¿qué otras formas de brillantez indígena habrán quedado ocultas bajo el tiempo, esperando aún ser descubiertas?